Como último paso para hacer el diagnóstico diferencial, aunque la clínica y la exploración ginecológica pueden resultar muy orientativas, hay que tomar una muestra de exudado vaginal para así confirmar el diagnóstico y evitar recidivas. ¿Qué hacemos con esa muestra de exudado vaginal? Pues observarla al microscopio, y eso lo podemos hacer en fresco con unas gotas de suero salino fisiológico al 0,9%, haciendo una tinción de Gram. Podemos hacer pruebas de aminas, añadiendo hidróxido de potasio. Podemos medir el pH del flujo vaginal y opcionalmente podemos hacer un cultivo, obteniendo hallazgos característicos y diferentes en función del microorganismo causante del cuadro clínico. De esta manera, para diagnosticar una vaginosis bacteriana, con esa muestra de exudado vaginal al microscopio podemos hacer una tinción de Gram y así podremos observar las características células clave o clue cells. Igualmente podemos hacer una prueba de aminas, añadiendo unas gotas de hidróxido de potasio al 10%, que sería en este caso positiva, y obtendríamos ese característico olor a pescado podrido. Podemos medir el pH del flujo vaginal, que sería en este caso mayor de 4,5, y opcionalmente podemos realizar un cultivo, aunque la sensibilidad y la especificidad serían bajas. Para diagnosticar una vulvovaginitis candidiásica, lo que buscamos es, con esa muestra de exudado vaginal, observar al microscopio las esporas y las hifas. Y esto lo podemos hacer en fresco con unas gotas de solución salina fisiológica al 0,9%, añadiendo unas gotas de hidróxido de potasio al 10% o haciendo una tinción de Gram. Estas dos últimas maneras tendrían una sensibilidad del 65%, mientras que si lo observaríamos en fresco con solución salina fisiológica tendría una sensibilidad del 50%. Asimismo, podemos medir el pH vaginal, que en este caso, a diferencia de la vulvovaginitis por tricomona y la vulvovaginosis bacteriana, el pH sería normal, entre 4 y 4,5. Y opcionalmente también podemos realizar un cultivo como prueba confirmatoria. Para diagnosticar una vulvovaginitis por tricomonas, la muestra de exudado es ligeramente diferente, ya que hay que tomarla del fondo de saco vaginal posterior, evitando el moco cervical. Colocamos la muestra en un portaobjeto, añadimos solución salina fisiológica al 0,9% y podremos observar con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 60-70%, podemos observar el protozoo con su característica forma de pera y su característico movimiento. Opcionalmente podemos realizar otras pruebas como PCR, cultivos, pero son pruebas mucho más tardías. Asimismo, el pH en la vulvovaginitis por tricomona es mayor de 4,5, al igual que la vaginosis bacteriana, y sería necesario y relevante estudiar la presencia concomitante de otros microorganismos, ya que en ambos casos se consideraría una infección de transmisión sexual. Volvemos a nuestra paciente inicial y con ella vamos a seguir todos los pasos necesarios para el diagnóstico. De esta manera, con lo obtenido en la entrevista clínica y con nuestra exploración ginecológica, vamos a ver que tiene una leucorrea blanca, homogénea y fina que no forma grumos en las paredes vaginales. Cuando obtenemos la muestra de exudado vaginal, vamos a ver que tiene un test de aminas positivo, un pH de flujo vaginal mayor de 4,5 y cuando hacemos la tinción de Gram vamos a ver que tiene células clave o clue cells. Justo estas 4 características son los criterios de Ansel y nos sirven para diagnosticar la vaginosis bacteriana sin necesidad de hacer un cultivo. Durante la consulta con nuestra paciente no nos debemos olvidar de preguntarle si está embarazada, ya que padecer la vaginosis bacteriana puede predisponer a parto prematuro, rotura prematura de membranas y amnionitis. Antes de terminar con el diagnóstico de la vulvovaginitis infecciosa y pasar al de las no infecciosas, me gustaría hacer una mención particular a 2 tipos especiales de candidiasis, ya que es la vulvovaginitis infecciosa más frecuente y ya que esto va a ser de especial relevancia a la hora de plantear el tratamiento. Aproximadamente un 10-20% de las candidiasis pueden considerarse complicadas. ¿Cuáles incluimos aquí? Pues las candidiasis recurrentes, las recurrentes causadas por Candida no albicans, la que tiene lugar en una paciente con diabetes mellitus mal controlada, la que tiene lugar en una paciente inmunodeprimida y la que tiene lugar en una gestante. Por otro lado, algunas pacientes parecen tener especial predisposición para sufrir diferentes episodios de candidiasis una vez estos se han resuelto. Cuando tienen lugar 4 o más de estos episodios en un año, hablamos de vulvovaginitis candidiásica recidivante.
En este caso, sería importante indagar sobre una posible contaminación a partir de un reservorio digestivo o una posible contaminación cruzada con la pareja. También sería necesario investigar la presencia de un germen distinto a Candida albicans, como podrían ser Candida glabrata o Candida tropicalis. Y actualmente se considera que en un porcentaje considerable de casos el tratamiento con azoles no elimina completamente la presencia del hongo, sino que este permanece ahí y vuelve a reproducirse cuando tienen lugar condiciones favorables para ello. Estas condiciones podrían ser situaciones hiperglucémicas, embarazo, uso de anticonceptivos orales combinados, geles espermicidas, situaciones de inmunodeficiencia y la utilización de antibióticos de amplio espectro. En estos casos, para el diagnóstico, sería importante revisar los factores de riesgo y realizar un cultivo con fungigrama. Ya hemos comentado cómo sería el procedimiento diagnóstico de la vulvovaginitis infecciosa, que son las vulvovaginitis más frecuentes. Ahora voy a dar una ligera pincelada sobre cómo sería este mismo procedimiento, pero la vulvovaginitis no infecciosa, entre las cuales las más frecuentes serían la atrófica y la alérgica e irritativa. En ambos casos, dado que no hay un microorganismo causante del cuadro clínico, si hacemos un cultivo, este nos va a mostrar una microbiota normal o inespecífica. Por lo tanto, la herramienta clave y fundamental para el diagnóstico será una correcta anamnesis, que podemos complementar con una exploración física. ¿Cómo diagnosticamos una vulvovaginitis atrófica? Pues la paciente nos va a referir una clínica de prurito, escozor, quemazón, disuria, dispareunia, sangrado genital postcoital. Cuando preguntemos por los antecedentes personales, el más claro y típico va a ser la disminución de estrógenos debido a la menopausia y que también puede acontecer en el puerperio y la lactancia. Cuando pasemos a la exploración física, el siguiente paso para el diagnóstico, lo que vamos a observar es sequedad y genitales externos adelgazados, atrofia de labios mayores y menores y pérdida de coloración. Por otro lado, ¿cómo diagnosticamos una vulvovaginitis alérgica e irritativa? La clínica va a ser de vulvovaginitis inespecífica, de manera que la paciente nos va a contar una historia de escozor, dolor perineal, disuria por contacto y raramente aumento de la secreción vaginal. El paso clave para el diagnóstico, como hemos dicho, es la anamnesis, por lo tanto, vamos a preguntar primero sobre posibles factores predisponentes, como pueden ser antecedentes personales de atopia, es decir, eczema, asma, rinitis alérgica, antecedente personal de diabetes mellitus, psoriasis o enfermedades autoinmunes. Y luego podemos preguntar sobre la posible utilización de irritantes vulvares de uso diario que en personas predisponentes pudieran ocasionar este cuadro clínico. Por ejemplo, el uso diario de compresas perfumadas, jabones y detergentes agresivos para la piel, el uso de ropa interior ajustada y sintética, realización de deportes que requieren fricción perineal, como puede ser el ciclismo o la equitación. Y por último, cuando pasemos a la exploración física, sería muy importante realizar un examen general de la piel, sobre todo centrándonos en la región perineal y los pliegues, incidiendo en estas dos zonas. Y luego valorar el aspecto, la coloración y la extensión de la lesión, porque estos van a ser elementos clave para su diagnóstico. Me gustaría hacer mención a cuándo es necesario tomar una biopsia de la piel vulvar mediante punch de 3-4 centímetros. Lo haremos ante fracaso del tratamiento, si sospechamos de la presencia de una lesión vulvar intraepitelial o un cáncer, o para hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones dermatológicas asentadas en la vulva, como puede ser una psoriasis o un líquen escleroso.